Bienvenidos a un nuevo módulo del curso de compraventa de empresas. Entramos en el tema 3 y en el que vamos a hablar del proceso típico de una compraventa de empresas. Es verdad que vamos a hablar de distintos procesos, dos en especial. Como sabéis, en lo que es toda nuestra plataforma, en todo lo que son nuestros cursos vinculados a lo que es transformación digital y organizaciones exponenciales, pues queremos tratar aquellos temas que se vinculen, ¿no? con este enfoque que queremos dar de ayudar a vuestras organizaciones a verdaderamente ser muy interesantes, muy atractivas en el mercado. Primero, generando, desde luego, que una idea se convierta en una empresa potente, en el que se apalanque en un momento determinado en tecnología o que desarrolle su propia tecnología y sea capaz de ofrecer un producto o un servicio en el contexto de esta cuarta revolución industrial exponencial de la que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando uno lo consigue con éxito? Ya lo hemos hablado más veces, pues que en un momento determinado viene un inversor y quiere comprar y lo que quieres tú en un momento determinado es salir, tener un exit, tener un evento de liquidez y oye, pues haber triunfado en un momento determinado como empresario porque alguien ha comprado tu empresa, ¿no? Es verdad que en otras ocasiones es más bien al revés, tu empresa va mal y al final viene alguien y te compra en una operación un poco de salvamento. Sea como fuere, es importante conocer los procesos, cómo suelen llevarse a cabo este tipo de operaciones. Y en este tema lo que vamos a intentar es explicaros los dos grandes procedimientos. Muy bien, pues dicho lo anterior, existen dos grandes procedimientos que están bastante estandarizados. Si recordáis cuando hablábamos del concepto de lo que era la compraventa de empresas, decíamos que estábamos muy influenciados por las prácticas anglosajonas, porque históricamente eran los que habían tenido dinero para implementar este tipo de operaciones y por lo tanto nos habían impuesto también sus vocablos y su terminología. No solo eso, sino que eso era posible sobre la base de la autonomía privada, ¿no? Sobre el artículo 1255 del Código Civil, una autonomía privada que me permite en definitiva firmar las cláusulas y condiciones que estime oportunas las partes, siempre y cuando no sean contrarias a la ley, a la moral o al orden público, ¿no? Y así, pues como la autonomía privada se reconoce en los sistemas continentales, pero también en los sistemas anglosajones, pues se han ido imponiendo estos dos tipos de procedimiento que vamos a ver ahora. Uno es el procedimiento one-to-one, procedimiento uno a uno, y consiste en que el comprador y el vendedor o vendedores negocian de forma directa, en condiciones de exclusividad para el comprador, la compra de la sociedad target. ¿Cuándo se suele dar este procedimiento? Bueno, pues os lo podéis imaginar. En este caso, el poder negociador lo tiene el comprador. Es decir, ¿por qué? Porque no existen probablemente otros potenciales compradores y por lo tanto consigue una negociación, una exclusividad como tal. ¿Esto cuándo suele ocurrir? En épocas de recesión, cuando la economía no está muy boyante y no hay potenciales compradores. Es verdad que también se puede dar en ciclos expansivos, si a lo mejor la empresa no es tan interesante para el público, ¿no? Y por el contrario nos encontramos con los procedimientos de subasta privada o beauty contest, que ahora veréis por qué se llama beauty contest, pero en definitiva es acicalar, poner guapa a la empresa para venderla mejor y ponerla a competir, poner a distintos compradores a competir. En este caso es el vendedor el que tiene el poder negociador. ¿Por qué? Porque tiene a varios oferentes que van a pujar y van a optimizar el precio como tal. Y en estos casos es verdad que se suele estandarizar también con un procedimiento en el que se invitan a esos potenciales compradores para que presenten distintas ofertas y así estimular esa competencia y optimizar las condiciones de venta como tal. Veamos ambos procesos. Empecemos, por lo tanto, por el procedimiento one-to-one. ¿Cuáles son las fases del procedimiento one-to-one? Vamos a ver, el procedimiento one-to-one suele empezar con lo que se conoce como la carta de intenciones. A ver, la carta de intenciones están vinculadas a la fase preliminar de la negociación, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con las responsabilidades precontractuales, ¿de acuerdo? Y también es verdad que esto suele ocurrir, pues eso, en esas negociaciones preliminares que puede haber entre un comprador y vendedor, culminan con éxito y al final pues se procede a enviar una carta de intenciones, que hay veces que se conoce como LOI, the Letter of Intent en inglés, hay veces que se llama Memorandum of Understanding o MOU, hay veces que Principles of Agreement también, ¿no? Al final la terminología no es tan importante. Lo que sí que tenéis que tener es mucho cuidado para que efectivamente se trate de una carta de intenciones. ¿Por qué? Porque es verdad que esta carta de intenciones, esta Letter of Intent, lo que suele hacer es fijar aquellos aspectos que son esenciales de la operación. Tiene forma epistolar, de ahí que sea una carta, y lo que es muy importante es que no tiene fuerza vinculante. No vincula, salvo determinadas cuestiones como puede ser la exclusividad. Efectivamente estamos en un procedimiento one-to-one, por lo tanto la exclusividad es fundamental, y la confidencialidad
confidencialidad de la información a la que se tenga acceso. Y en ocasiones también se pacta una cláusula de gastos. Vamos a ver, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que nos la pueden colar. Mucho cuidado con las cartas de intenciones, ¿no? Porque yo me he encontrado en algún caso en el que bajo una supuesta forma de carta de intenciones aparecía lo que llamaban una carta acuerdo, donde se contenían absolutamente todos los contenidos o todas las cláusulas y pactos que pretendidamente se pretendían firmar con posterioridad en el contrato de compraventa. Entonces, ojo, porque a lo mejor ya no estamos en una carta de intenciones. Si están todas las cláusulas, puede que estemos ya ante el propio contrato de compraventa. O por lo menos, como diría Federico de Castro en lo que era el precontrato, a lo mejor estaríamos ante un precontrato, ante la primera fase del íter contractual, ¿no? Por lo tanto, mucho cuidado, no os la cuelen con una carta acuerdo. Tened en cuenta que las cartas de intenciones, y a veces también estas cartas acuerdo que digo, al final aparece nos la firman, porque os digo, nos la envían con forma epistolar y al final dice, si usted está conforme, firme aquí debajo, ¿no? Acepto y conforme. Y ojo, con ese acepto y conforme no vaya a ser el consentimiento de un contrato como tal y mi responsabilidad se convierta en una responsabilidad contractual o al menos precontractual. Por lo tanto, cuidado a la hora de ver esos documentos, ¿no? Por otra parte, una vez que ya tenemos la carta de intenciones, con esas cláusulas de exclusividad, confidencialidad y gastos en su caso como vinculantes y el resto de pactos no vinculantes, lo que se inicia es una fase de due diligence, de auditoría legal y también auditoría financiera. En definitiva, al final, un proceso de due diligence lo que consiste es en una revisión de la situación financiera y legal de la sociedad target. ¿Para qué? Para evaluar su grado de cumplimiento con el ordenamiento y de sus compromisos financieros. Es verdad que sobre la due diligence, que también es común en el otro procedimiento, vamos a centrar un tema entero. Además, en este sentido y respecto a la due diligence, os recomiendo en mi blog, en antonioserranocitores.com, tengo una guía entera de cómo llevar a cabo una due diligence, ¿de acuerdo? Bueno, pues por lo tanto tenemos la carta de intenciones, la due diligence, el proceso de revisión, y luego, por último, la firma de la documentación contractual de la compraventa y cierre de la operación. Es decir, una vez que ya tengo el informe, se lo paso al cliente y el cliente, bueno, pues puede decidir en un momento determinado si sigue adelante o no, fijando un precio final y negociando, bueno, pues qué contingencias, ajustes al precio, riesgos futuros, garantías. ¿Qué es muy habitual? Y esto también es común en las dos fases. Es habitual que la firma de la documentación se realice en dos fases. Una primera que sea de lo que llaman la firma o el signing y otra que sea el cierre y que se conoce también como el closing. ¿Por qué se suele dar en dos fases? Porque es habitual que la firma, que suele tener lugar en documento privado, quede condicionada suspensivamente a que se cumpla algún tipo de condición. Por ejemplo, si la operación es una operación de concentración o puede afectar a los mercados, en lo que a derecho de la competencia se refiere, puede que tenga que notificar la operación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o a la Comisión Europea si tiene impacto europeo como tal, ¿no? Por lo tanto, en ese caso condiciono suspensivamente, es decir, no tiene efectos hasta que se cumple la condición, y una vez que se levanta la condición, que se cumple la misma, entonces ya ejecuto la compraventa en documento público. Ya veis, el procedimiento one-to-one es bastante sencillo. ¿En qué consiste el procedimiento de subasta privada o beauty contest? Bueno, como decíamos, el nombre de beauty contest, en definitiva, lo que se trata es el vendedor tiene un cierto control, le permite poner guapa a la sociedad para que vengan distintos potenciales compradores y pujen y ofrezcan y se optimice ese precio de venta. ¿Cuáles son las fases, no? Bueno, la primera fase es la elaboración de un cuaderno de venta. Esto tiene distintos nombres. Hay algunos que lo llaman el cuaderno de venta, otros que lo llaman el teaser, otros que lo llaman el infomemo. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues el vendedor contrata un banco de inversión para que les asesore y que les prepare un cuaderno bonito con información confidencial y sin a lo mejor destacar qué empresa es la que se vende, pero que describan en qué consiste la sociedad target, cómo es la operación. Y ese cuaderno lo que va a decir es las virtudes y los ejes sobre los que gira el negocio de la sociedad target, ¿no? Se fijarán variables económicas significativas y, bueno, en definitiva lo que le permite al comprador, a los potenciales compradores, es hacerse una primera idea de cómo funciona la compañía. A continuación, ¿qué es lo que tiene? Fijaos, esto es interesante. Se lleva a cabo una due diligence por parte del vendedor, es decir, lo que se conoce como la vendor's due diligence. El vendedor se analiza a sí mismo, analiza su compañía, por lo tanto contrata asesores legales financieros, ¿para qué? Para que preparen un informe de due diligence y que me digan, oye, qué problemas puede tener la compañía o cómo está bien, cómo está mal. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Pues oye, a lo mejor detecto determinados problemas, oye, aquí hay un problema, pues mira, yo creo que no he liquidado bien este impuesto, bueno, pues hago una complementaria, lo soluciono y con eso estoy optimizando mi precio más adelante, ¿no? O incluso a lo mejor detecto posibles contingencias que ahora mismo no puedo solucionar, pero ya sé por dónde me van a venir las negociaciones.
negociaciones cuando me siente con el comprador, ¿no? Ya os digo que sobre el tema de la due diligence volveremos luego, ¿no? Pero aquí la peculiaridad es que yo hago mi propia due diligence como vendedor antes de dar acceso a los compradores, ¿no? Es verdad que luego el informe que prepare de mis asesores como vendedor se los facilitaré al del comprador para que pueda confirmar esos datos de mi due diligence. A continuación, ¿qué es lo que se hace? Bueno, todas estas fases muchas veces son en paralelo, ¿no? Y lo cierto es que lo que se hace es que la banca de inversión lo que va a hacer es seleccionar unos potenciales inversores, les va a mandar una carta explicando todo el procedimiento a seguir en el procedimiento de subasta privada, y lo que hacen es se seleccionan unos inversores para que puedan presentar ofertas no vinculantes. Es decir, les remito el cuaderno de venta a distintos inversores para que analicen pues, las variables económicas y por si les puede interesar o no presentar una oferta, recordad muy importante que no es vinculante. Luego ya se determinará, pero ahora mismo no es vinculante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que a partir de esa presentación de ofertas no vinculantes, pues los socios que quieren vender la sociedad target, junto con la compañía y con el asesoramiento de la banca de inversión y sus asesores, pues van a valorar esas ofertas iniciales no vinculantes para seleccionar algunos de ellos y ya empezar una fase nueva de negociación. ¿Qué ocurre también en esta fase? Es verdad que todos los que tengan acceso a información de la compañía van a tener que firmar alguna carta de confidencialidad o algún non-disclosure agreement. ¿Por qué? Porque no es infrecuente que a lo mejor algún competidor quiera entrar simplemente a cotillear, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieren recibir la carta de invitación para seguir todo el proceso, tendrán que firmar ese non-disclosure agreement y luego, bueno, pues para poder acceder a posteriores fases como un nuevo data room y las negociaciones posteriores. A continuación, ¿qué es lo que se hace? Bueno, una vez que ya he seleccionado algunos sobre la base de esa oferta no vinculante, les permito realizar su propia due diligence, una auditoría confirmatoria de la sociedad target para que presenten ya sí ofertas vinculantes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se les da un tiempo limitado, a lo mejor se les da un mes, para que accedan a un data room, de esto hablaremos cuando expliquemos la due diligence, que puedan analizar pues lo que se ha analizado por parte también de los asesores del vendedor, que vean si ese informe de due diligence de vendedor es correcto o no, que puedan realizar pues eso, una due diligence a lo mejor un poco más profunda o profundizar en temas que les preocupen específicamente. Y bueno, pues ¿qué otras cosas se van a facilitar para esa auditoría confirmatoria? Se van a organizar reuniones de lo que se llaman las Q&A sessions, de questions and answers, para preguntar y que respondan pues los directivos de la compañía target para ver pues dudas que pueden surgir. Y luego muy importante es que aparte de realizarse una oferta ya de carácter vinculante, una vez que ya hemos hecho esa auditoría confirmatoria, hemos hecho esas preguntas, esas sesiones de preguntas y respuestas, ya tengo que lanzar una oferta, ¿no? Una oferta ya de carácter vinculante. Pero es muy importante, y fijaos, no solo se lanza una oferta vinculante, sino que también vamos a hacer lo que se llama un markup al contrato. ¿Y en qué consiste esto? Mirad, los abogados del vendedor van a preparar un contrato, un borrador de contrato de compraventa, de cómo quieren ellos, en qué términos quieren que se firme esa compraventa. Pero ya hemos dicho que tienen la sartén por el mango los vendedores en este supuesto generalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que lanzar como comprador mi oferta, pero también tengo que establecer un markup al contrato, es decir, meto con cambios marcados aquello que estimo oportuno. Entonces, fijaos, hay ocasiones en las que la oferta ganadora no es la que más precio pone, sino a lo mejor la que menos cambios al contrato ha metido. Entonces, por poner un ejemplo probablemente muy simple, muy sencillo, pero que lo vais a entender muy rápido. Si a mí me ofrece 100, pero me dice que me paga 50 ahora y los otros 50 en 10 años... y además que quiero una serie de garantías tremendas en caso de que aparezcan contingencias, y me aparece otro que me dice, oye, mira, te pago 95 al contado mañana y no tienes que poner garantías, bueno, pues no ha habido casi modificaciones al contrato, recibo probablemente menos dinero, pero lo recibo antes, y por lo tanto habría que ver incluso si a lo mejor estoy recibiendo más por recibirlo antes, ¿no? Y por lo tanto hay que ser prudente cuando se hace el markup al contrato, no vaya a ser que el abogado se convierta en el impedimento de la operación, ¿no? Y por último, y con esto ya vamos concluyendo este tema sobre los distintos procedimientos, se procede a la firma de la documentación contractual de compraventa y de cierre de operación. En este caso es que ya efectivamente tengo ofertas ya vinculantes, me quedo con una de ellas, o a lo mejor me quedo con 2 o 3 y ya negocio algunos puntos mínimos, pero ya me quedo con una de ellas y una vez más procedo a la firma, el signing en documento privado, condicionado en su caso a que se cumpla una condición, competencia, suele ser la más habitual, y luego ya una vez que se cumple la condición, entonces ya elevo a documento público y ejecuto lo que sería el closing de la operación. Por lo tanto,
En definitiva, con esto terminamos este tema sobre los distintos procedimientos que existen para comprar las empresas. Ya os digo, son procedimientos bastante estandarizados, no están en la normativa, sino que se basan en la autonomía privada. Y lo cierto y verdad es que este tema hay que complementarlo con el tema siguiente, en el que hablaremos en detalle de la auditoría legal, de la due diligence, que ya os hemos anticipado aquí. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya interesado. Y nada, simplemente pues ya sabéis que estamos a vuestra disposición, que estamos encantados de veros y de volver a veros pronto, y nos vemos en la red.